buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cuánta agenda que tenemos hoy de todo para comentar? Lo más importante es lo que está pasando en el Senado de la Nación. Aprobaron la moratoria previsional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿se acuerdan que la moratoria venció? Y, entre otras cosas, bueno, ya no se podía acceder a una jubilación si no se tenían todos y absolutamente los años de aporte. Bueno, es ley, tenía media sanción de la Cámara Baja. Lograron tratamiento sobre tablas, se logró el quórum, se organizó la oposición y el gobierno es el que ahora está contra las cuerdas. Lamentablemente, ya lo anticipó el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el presidente va a vetar todo lo que rompa el equilibrio fiscal. No le importan los jubilados, no le importan los discapacitados, no le importan los enfermos oncológicos, no le importa nada de nada más que el equilibrio fiscal. Un equilibrio, ¿sí?, que está muy al borde del precipicio, podemos decir, ¿no? Porque ayer nosotros no alcanzamos a comentar el off the record que se viralizó del ministro de Economía, Toto Caputo. Después hubo desmentida, después hubo grandes análisis en torno a qué quiso y qué no quiso decir el ministro. Lo cierto es que hay una crisis de gobernabilidad que la generó el propio gobierno. Sí, vamos a analizar este tema, por supuesto, vamos a estar hablando de lo que está pasando en el Senado de la Nación, de cómo sigue esta cuestión, de en qué posición están los gobernadores, en fin, vamos a hablar de política y además de hablar de política vamos a hablar de todo lo que ustedes nos propongan, llamando y comunicándose al 11 3200 0530. Les doy otra vez la bienvenida, una pincelada de música y ya estamos abriendo la agenda. Todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Osito de peluche de Taiwán, un clásico de los auténticos decadentes, para darles la bienvenida a la vuelta completa. Hola, Víctor Mastrangelo, ¿cómo dice usted que le va? Hola, Andrea, recuperó.
Contame eso que es insólito lo que hizo Atauche, por favor. Contale a nuestros oyentes. Porque no salgo, digo, dije, ¿es o se hace? Claro, sí. A ver. Eso mismo. Sí. Lo dijo el propio senador Mayans, que en el momento que se iba a votar, el senador Atauche se fue para y quiso sacar un fusible del tablero que marca, que indica cómo votan, para que no se pudiera realizar la votación. Es decir, hay que avisarle que en el peor de los casos la podría retrasar 2 minutos hasta que dijera, ¡ay, no anda el tablero, votamos a mano alzada! Pero, no. Analicen otra vez. A ver, un senador quiso desenchufar un fusible para que no se pueda votar electrónicamente. Así es. Según lo dijo el propio senador Mayans. Bueno, lo dijo Mayans, pero me imagino que lo van a sancionar. Quedó todo como un... No sé, porque... quedó ahí en el caos. Claro, no va a ser que alguien se levante de la banca y se pudra todo. Si vos disparás eso, capaz que se arma el lío, que te quedás sin quórum. No, ahora, siguieron y de hecho está funcionando. Claro, pero además si no funcionan, votan, levantan la mano. Claro, o sea, hay otras maneras. Se hizo durante 100 años. No iba a cambiar la realidad. No iba a cambiar la realidad. ¿No le explicaron eso al senador? No, se ve que no sabe. Bueno, para el gobierno esta sesión es inválida. Para el gobierno esta sesión es inválida porque lo que dicen es que no tenían despacho de comisión las leyes que se aprobaron. Pero otras veces ocurrió lo mismo, estaban todos los senadores, pero además estaban todos los senadores en el recinto, incluso los de ellos. Claro, sí tenía despacho, ¿o no? Sí, bueno, pero sí tenía despacho de comisión. No, lo que pasa es que si no tiene despacho de comisión requiere una mayoría especial. Claro. En este caso, como no, se aprobó con la mitad más uno, porque sí tenía despacho de comisión, y además fue lo que tratan primero, es decir, habilitar que venía, que el despacho de comisión era válido. Lo hacen para poder judicializar. Lo hacen para poder judicializar. Por si no sale el veto. También, es más o menos como sacar el fusil de Atauche, judicializar por eso, ¿no? Exacto, bueno, pero es una herramienta más, otro artilugio. Fíjense que están utilizando un montón de artilugios en el Congreso de la Nación para impedir que funcione la democracia tal y cual la concebimos y con los 3 poderes como deberían funcionar. Bueno, ya sabemos todos los problemas que tiene el partido judicial, ¿no? Más todo el poder de veto que tiene el presidente y un Congreso que se está aglutinando de una manera distinta. De todas maneras, lo que pasó más temprano tiene que involucra a los gobernadores. Vos viste que hasta ayer nosotros dudábamos, bueno, ¿qué van a hacer los gobernadores? ¿Van a apoyar? ¿No van a apoyar? Los que están alineados con la Libertad Avanza y con el PRO dijeron que iban a votar lo vinculado con la agenda de las provincias, del ATN, etcétera, pero los jubilados, si te he visto no me acuerdo, y la emergencia en discapacidad, si te he visto no me acuerdo también. Una vergüenza. Sí, pero lo votaron. Bueno. Ahí hay 2 opciones. ¿Qué pasó? O los senadores no responden a los gobernadores. Eso me parece. O los gobernadores le hicieron la gran Milei a Javier Milei. Le dijeron sí, y hicieron lo que quisieron. Exactamente. Esas son las 2 opciones. Es decir, que tanto lo de Fantino como esa supuesta reunión de los gobernadores cercanos diciéndole que iban a hacer lo que el gobierno quería, las 2 fueron operaciones de prensa. Claro. Ahora tendríamos que analizar un poco por qué se hicieron esas operaciones, ¿no? Porque son muy distintas, pero si bien están conectadas, son... la vinculada con la economía es muy peligrosa. Muy peligrosa, le salió muy mal, muy torpemente hecha y tuvo consecuencias, ¿no? Hoy el dólar blue casi llegó a los 1.300 pesos, ha aumentado el dólar contado con liqui, es el dólar fuga, el dólar que utilizan para llevarse capitales, también aumentó. Lograron mantener estable, pero hasta ahí casi pisando también en los 1.280 mangos el dólar oficial, pero el minorista. Pero el blue está 1.295 pesos llegó a comercializarse en el día de hoy. Bien. Bueno, a esta hora entonces este es el título. El Senado aprobó la actualización de los saberes jubilatorios y la restitución de la moratoria previsional. Esto es muy importante. Igual lo del voto electrónico, o sea, desenchufar algo para que se caiga. No, es un montón. Vamos a subir a la vuelta ahora de arranque, porque es una tarde muy, muy movida en lo político. El Congreso está a pleno y vamos a subir a la vuelta a Luis Brustein
periodista, columnista de Página 12 y columnista de este programa, parte del equipo de La Vuelta Completa. Hola Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andan? Acá. Sí, los estaba escuchando. Sí. Escúchame, el senador Atauche, eso es un acto de terrorismo lo que iba a hacer el tipo. No Qué estupidez, casi podríamos decir. Porque la verdad, igual todo situación que se está creando en el Senado es un síntoma de descomposición interna en el gobierno, ¿no? Tal cual. Aquí hay una descomposición, primero, creo yo, por las internas, los conflictos internos que tiene el gobierno. Hay una pelea fuerte en el radicalismo, esta pelea sobre todo con los gobernadores, ¿no? Que empieza toda esta saga con el tema del acto del 9 de julio en Tucumán, donde el tipo va y dice que no viajan a Tucumán porque había mucha neblina, ¿no? Y la mañana siguiente viajó la vicepresidenta. Sí. Y llegó y todo. O sea, es todo como una especie de comedia tragicómica, ¿no? Porque llegó la vicepresidenta, demostró que lo que decía Milei era una mentira, que realmente no había ido porque los gobernadores no iban a estar, ya habían dicho que no iban a estar, y pero cuando ella fue tampoco, ella apareció, no le avisó a nadie. El gobernador, que es un gobernador bastante saltimbanqui, no sabía si recibirla o no recibirla para no quedar embretado en la interna entre Villarroel y Milei, que es una interna que a él no le interesa. Entonces estaba paseando por la ciudad de Tucumán, la casa de Tucumán estaba cerrada, no pudo entrar. O sea, todo eso es una comedia media bizarra, ¿no? Así es. La verdad, no, por momentos no se entiende cuál es el rumbo, ¿no? Yo lo que creo, sí, que hay el trasfondo son varios. Además del tema económico, el que más le preocupaba a Milei era el de los jubilados, ¿no? Porque el planteo de la ley que se aprobó es un aumento general del 7 y pico % a las jubilaciones y aumentar el bono 7.2, sí. A 110, ¿no? El incremento de los saberes es del 7.2%, sí. Y el bono que está congelado hace un año en 70.000 pesos pasa a 110.000. Exactamente. Con la actualización mensual por el índice de movilidad y además la transferencia de fondos por parte de la ANSES a las provincias, de las cajas que no se transfirieron, ¿no? Sí, es tan elemental la oposición, ¿no? De los senadores. Digo, los senadores tienen tan pocas herramientas para oponerse a las propuestas estas, es que ni siquiera sabían cuánto era el costo general de ese aumento, ¿no? Exacto, ¿cuál era el impacto fiscal? O sea, ¿cuál era el impacto exactamente? Porque se oponían sin argumentos, o sea, eran todas trampitas como esta que está. Hay un trasfondo que es el tema económico, ¿no? Que hay un tema de crisis inminente y que esa inminencia se viene arrastrando ya desde hace varias semanas y está creando un clima de tensión a nivel de la sociedad también. Y los gobernadores son tipos que tienen mucho olfato, ¿no? Ellos cuando acompañaron el año pasado el Pacto de Mayo y le votaron todo a Milei y todo lo demás, salvo las honrosas excepciones de los que se opusieron al ajuste desde el principio, los demás lo hacían porque sentían que en su base social se había ampliado la expectativa, ¿no? O sea, Milei ganó las elecciones y después de ganar las elecciones aumentó la expectativa en su gobierno con respecto a la posibilidad de que se generen mejores condiciones en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y los tipos de alguna manera pusieron ese voto arrastrado por esa medición que tienen ellos en cada uno de sus distritos. Son como los intendentes en ese sentido también, ¿no?
Y esta rebelión de los gobernadores lo que está marcando también en algunos casos es que ellos están midiendo que esa expectativa se redujo mucho, ¿no? La expectativa en la base social con relación a las políticas del gobierno. Y por otro lado es una demostración de fuerza también, ¿no? Ujú. Decirle, bueno, mira, mi voto vale tanto, porque sin mí no lo vas a poder sacar. De todas maneras, como Milei no negocia, y eso tiene que ver también con la ruptura interna de su propio esquema de gobierno, porque finalmente en todo la inserción territorial que fue organizando La Libertad Avanza, fueron quedando relegados los seguidores de Santiago Caputo, y al final Santiago Caputo quedó también relegado del famoso triángulo, o sea, los primos Menem relegaron un poco a Santiago Caputo Sí. de esa mesa de decisiones tan reducida, porque la única que le queda es la hermana, ¿no? Sí, bueno, se Karina. especulaba con que también parte de la, podemos decir, estrategia de los gobernadores, ahora Sí. distanciados de Milei, tiene que ver también con la posición en la que quedó Santiago Caputo, como que él había estado operando ahí. Eso es más difícil, yo creo que es la excusa esa, ¿no? Pero yo creo que se quedaron sin un operador importante, que les manejó muchas situaciones Sí. al gobierno, y ahora el tipo sí, yo no creo que haga nada en contra, pero que se cruzó de brazos, ¿no? Claro. O sea Y que lo que estamos viendo es su inacción, o sea, parte de lo que él Exactamente, estaba y manejando. claro, y la inacción es que se corta el contacto, el vínculo, porque el que mantenía el vínculo con los gobernadores era él. No hace falta que levante el teléfono y le diga, che, votá a favor de estas medidas para joderlo a Milei. El tipo lo corrieron, se cruzó de brazos, y hay un vínculo que tienen que armar desde otro lugar ahora, ¿no? Con los gobernadores. Necesitan buscar operadores, y los Menem hasta ahora no han funcionado. Y a francos no le creen en los esta. gobernadores. ¿Cómo? Que a francos no le creen los gobernadores porque todo lo que les ha prometido nunca Exactamente, lo no resolvió. tiene poder, exactamente, no tiene llegada a ese nivel. Pero bueno, hay un tema ahí que tiene que ver entonces para mí con esta sensación de los gobernadores, esta medición de los gobernadores, con que la expectativa que había con relación al gobierno a nivel de la sociedad se redujo mucho. Y yo creo que eso es lo que se está viendo en los resultados electorales que ya hubo, donde además de la abstención que se puede discutir, los resultados de los libertarios en sí son resultados, no se puede decir que sean malos, pero no son los que necesita Milei para asegurarse gobernabilidad en los 2 años que le van a faltar del gobierno una vez que asuman los nuevos legisladores, ¿no? Y el otro, o sea, ahí hay un tema que tiene que ver con esa, yo creo, hay una situación económica, hay una situación de crisis en el manejo del poder, en el esquema de organización del poder interno dentro del mileísmo, pero también está esta situación de los gobernadores que están midiendo lo que está pasando por abajo, y se le están poniendo, diciéndole no te vamos a regalar nada a partir de ahora. Creo que también algunos de los radicales están mirando la forma en que quedaron afuera, que Milei los pateó directamente de cualquier tipo de alianza a nivel electoral también, ¿no? Y el otro tema que yo creo que es interesante, por lo menos tomarlo en cuenta, no me atrevería a hacer una afirmación así tajante, pero es el tema del enfrentamiento ya total de Victoria Villarroel con su presidente. O sea, ellos convivieron cuando fueron diputados, mal que bien se soportaron y no tuvieron tantas rispideces. Y ahora que Milei ha crecido, porque es el presidente y porque además está generando determinadas cuestiones, y Villarroel está muy
aprisionada en una función que no tiene tanta relevancia. Esa convivencia ya prácticamente no existe, ¿no? Yo creo que eso es lo que dice todo el mundo y es lo que se ve. Y de alguna manera también es lo que se está viendo en el funcionamiento del Senado, donde realmente frente a la patoteada grande que hizo el bloque de senadores libertarios con algunos del PRO, Villarroel se mantuvo más bien, no armó tanto barullo. Ajustada a reglamento motivó, se mantuvo. Ajustada a reglamento se mantuvo. Sí, lo que motivó, y esto confirma lo que yo digo, este distanciamiento de Villarroel, porque el único lugar donde tiene inserción Villarroel, inserción más o menos real, tampoco en forma absoluta, pero el único lugar, la única llegada que tiene Villarroel como figura política, eso es lo que podríamos llamar la familia, sectores de la familia militar y de la familia policial, ¿no? Fuerzas de seguridad. Ella es, de alguna manera, sale de ahí. Y esta pelea tan fuerte de ella como figura que representa ese flanco, digamos, de la derecha del país, estaría diciendo también que ese sector también hay un humor, le cambió el humor con relación al gobierno. Sí. Que hay disgusto también. Victoria Villarroel, sí. Bueno, hoy protagonizó un cruce con Patricia Bullrich, muy fuerte. Sí. Exactamente, sí. Por eso lo digo, el hecho de que el gobierno haya elegido a Patricia Bullrich para que sea ella la que sale a chicanearla a Villarroel, confirma esto que estoy diciendo, que hay una disputa ahí por el humor. Claro, no, pero lo que yo quería... de las fuerzas policiales, porque Patricia Bullrich es la que disputa con Villarroel en ese espacio. No, quería sumar, no sé si lo has leído y si... La respuesta. Claro, lo que le respondió Victoria Villarroel a... durísimo, sí. Durísimo, y de paso compartirlo con los oyentes que seguramente... va a sumar, ¿no?, al comentario, porque Victoria Villarroel le contesta, ¿no?, a Patricia Bullrich, que le pidió que se levante, ¿no? Patricia Bullrich pidió que levantara la sesión. Exactamente. Y Villarroel le contesta esto. Y Villarroel le dice, ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Suave arranca. Suave arranca el tuit. Claro, no, y después la destroza también, pero lo que pasa es que al pegarle, no con ese argumento, con los argumentos que siguen después, en realidad ella está despotricando contra el gobierno del que forma parte. Claro. Porque ella llegó ahí a través de eso, y lo que están poniendo en evidencia es una crisis en el esquema de poder de la Libertad Avanza. Y un cambio en el humor, no sé hasta qué grado ni hasta qué punto, porque habría que ver eso con los militares y con las fuerzas policiales y demás, pero evidentemente esta pelea entre Patricia Bullrich y Villarroel, que son dos figuras que están muy en la cabeza de los militares y de las fuerzas policiales, y que además tienen discurso para ese sector nada más, ¿no? Esto quiere decir que también eso está cambiando, ¿no? Ese sector que de alguna manera fue en gran medida un motor de Milei en su momento, también estaba tomando distancia. Bueno, no se pudo hacer el desfile del 9 de julio y no por ahorrar plata, es por esto mismo que decís vos, porque Rossi había dejado armada la recomposición salarial de las Fuerzas Armadas, equiparándolas a las Fuerzas de Seguridad, y Milei nunca lo hizo. Y están recalientes. Está mal la obra social también de los militares. Hay bastante malestar en ese plano. Y bueno, eso yo creo que eso es lo que pone en evidencia la pelea esta entre Patricia Bullrich y Victoria Villarroel. Así es. Todo esto me parece que es un síntoma de debilidad grande del gobierno, porque realmente toda esta
este acting del bloque de senadores, del PRO y de Libertad Avanza, es casi ridículo. Y es como ustedes decían recién, que tiene el objetivo nada más de judicializar el tema para tratar de postergarlo lo más posible. Sí, claro. Y nada Así más. es, así es. Pero tiene tan poco fundamento que si lo toma algún juez mínimamente Bueno, pero consciente, un poco de tiempo van a mínimamente perder. honesto, eso se resuelve rápido porque no tiene demasiado... Sí. O sea, lo que dice la oposición es cierto. Los senadores tienen que funcionar porque les pagan para eso. Nombran presidente de la comisión para que ordene el funcionamiento de una comisión. Pero un solo tipo, que aunque sea el presidente de la comisión, no puede decidir que los demás no trabajen. Así es. ¿No? Bueno, Luis, seguimos en estos días, ¿te parece? Gracias. Bueno, Dale, bárbaro. un Hablamos. abrazo. Abrazo. Luis Hasta luego. Brustein, en la vuelta completa. Sí. Twitter está que arde, Sí, está que ¿no? arde, está que- que arde. menos ¿Cómo no se dio cuenta de a los políticos cobrarle los mensajes, no? ¿Qué fue? Claro, Claro. una utilización gratuita de un canal de información. Claro. Bueno. Completame la información de lo que dijo, Lo que le dijo- respondió Villarruel Sí, a sí, Burri, sí. que venía muy lindo Bueno, desde el principio. después de decirle que la democracia fue denigrada cuando personas que integraron órganos terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país, dice Victoria Villarroel: todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre mientras usted pululaba de partido en partido. Ahora, tranqui. La palabra combate también es muy fuerte, ¿no? Sí. La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional, el cual implica que presida las sesiones, me gusten o no. Eso es cierto, ¿no? Claro. Entre otras cosas, me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy vicepresidente. Dejo categóricamente en claro que las 3 leyes con media sanción de diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano, fíjate lo que dice, y votó en contrario. El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional, donde dice con claridad que la Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo republicano y federal. La mandó a estudiar, le dijo de todo, y bueno, así están las cosas también hacia adentro del gobierno. La verdad que la política hoy está, toda la política, ¿no? Y el sistema de partidos, el sistema político, las alianzas, están pasando por un momento de absoluta tensión. Dicen, obviamente, que lo que es el oficialismo, la Libertad Avanza, el PRO, bueno, y aliados, van a fumar la pipa de la paz una vez que se cierren las candidaturas. Mira. La verdad que hay cuestiones que sobrepasan a veces, ¿no? Lo hemos visto en todas las fuerzas políticas, que hay límites que a veces se sobrepasan y que ya no tienen retorno, ¿no? Pero bueno, en la política todo es posible. Así es. ¿Sabés qué? Lo que van a hacer esta gente es judicializar la validez reglamentaria de la sesión. Pero sobre eso, la Corte Suprema de Justicia ya se expresó en otra oportunidad y les dijo que el Senado, que el Congreso tiene autonomía para fijar sus reglamentos. Exacto. Por lo tanto, no Es tienen... soberano. Claro. El Senado, se lo está diciendo Villarroel con la palabra soberano, o sea, tomó la decisión de sesionar, estaban sentados, juntaron el quórum, o sea, y se laburó para apurar además, porque además se trata de cuestiones que son emergencias. En el caso de la discapacidad es una cuestión de emergencia, en el caso de los jubilados que tienen los saberes congelados. Y además también tenemos que detenernos en qué calidad de aumento es. Claro. Y qué significa. ¿Qué significa? Porque la verdad que no es mucha plata, gente. O sea, es un paso importante, está muy bueno que el Senado, que el Congreso funcione y le ponga límites al presidente y a la motosierra. Pero bueno, tampoco estamos hablando de una suma sideral, una fortuna. Por eso el impacto fiscal y cuánto es importante. Y los senadores no lo sabían, no lo sabían. Nos vamos, enseguida regresamos con la conversatoria. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
Reforzamos estructuralmente la Escuela Secundaria Agraria número 1 en la Capilla Rural y reacondicionamos de forma integral la Escuela Primaria número 43 en Villa Mónica Vieja. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Hijos del trabajo proletarios y cofrades masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre.
Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. Seguimos dando la vuelta. 18:40. Empieza la conversatoria. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess. Y estoy con Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. En unos minutitos se va a sumar Lucía Portos también a la conversatoria. Hace mucho tiempo que no estamos las tres juntas. Es cierto. Porque, bueno, pasaron cuestiones de ola polar, resfríos, capacitaciones, compromisos. Natalia, que estuvo presentando un montón de actividades. Bueno, la verdad que está buenísimo que nos podamos reencontrar. Y Nati, en un día tan cargado, ¿no? Como el de muchísimo. hoy, en realidad tenemos un año cargado. Tremendo. Un día a día tenso, siempre nos Sí, toca vivimos... comentar noticias complejas. Ahora cambiamos la conversatoria los jueves, yo ya les conté a los oyentes y a las oyentes, pero hasta hace poco nos tocaban los miércoles, ¿no? Día de jubilados, Exacto. así es. No, pensaba que tenemos un año de concentración de hechos y acontecimientos y de trascendencia política fundamentales e importantísimos, pero hoy lo que parecía que no se iba a caer o que no mostraba fisuras o que no se iba a resquebrajar, empieza a mostrarlas. Sí, sí. Porque con esto del aumento a los jubilados, a las cuestiones de discapacidad y etcétera, más allá de que el déficit fiscal no se negocia y todo lo que digan los voceros del gobierno e incluso el mismísimo presidente de la nación, tiene un costo político muy grande en una sociedad que está cada vez más partida, más diezmada, más desintegrada por el nivel de ingresos, de salarios y de caída del consumo y de endeudamiento feroz, ¿no? Sí. Entonces no se puede vender humo todo el tiempo ni siempre, como decía mi abuelita, y el humo ese no calienta, como dijo Cristina, ¿no? Sí. Vos podés vender humo pero no calienta. Sí. Entonces creo que esto que marcó Cristina hace mucho tiempo con la metáfora del yogur que se vence, está empezando a mostrar sus primeros indicios. Ujú, ujú. Bueno, también lo que está pasando, y ya la sumamos a Lu, recién abrimos, Lu. Hola. Hola, Reciencísimo. qué bueno que estamos acá, por fin, ¿no? Presencial, Lo bien de logramos. las Bueno, tres, se suma a la conversatoria Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires. Bueno, retomamos el ILBAM o el hilo. Lo que estaba señalando Nati, coincido Nati, más allá de que el presidente Franco ya adelantó y el presidente que va a vetar, que nada va a tocar el equilibrio fiscal, en fin, o sea, no le importa nada, ni los jubilados, ni los discapacitados. Ya, o sea, con la motosierra accionada, ya nos habíamos dado cuenta, ¿no? No necesitamos el veto para darnos cuenta. Pero sí es cierto que se empieza como a dañar y a resquebrajar la imagen del gobierno y la solvencia, porque se va perdiendo los apoyos políticos también con los que llegó hasta acá. Estoy pensando en los gobernadores, estoy pensando también, lo conversábamos recién con Luis Brusten, el rol de Santiago Caputo, que ahora está corrido por toda la interna que ellos están sufriendo, y bueno, Luis lo marcaba como, bueno, como que esto es parte del vacío, digamos, de la no o de la inacción de la mano de Caputo en esta rosca. Más allá de todo eso, el costo de volver a vetar o de ir otra vez en una acción pública en contra de los jubilados, más allá de que los están reprimiendo, los están maltratando, empieza a tener un peso todavía más fuerte que el que tenía hace un año. Sí, a mí me parece que además no es casual que esto suceda, este resquebrajamiento suceda cuando se vence el término de las facultades extraordinarias concedidas por la ley Bases, ¿no? Digamos, o sea, las facultades extraordinarias que le concedía la ley Bases a Milei, que era como una especie de rémora monárquica, ¿no? Un tipo que podía hacer cualquier cosa por decreto, porque así se lo confería las facultades la ley, una ley que salió con un apoyo amplio dentro de la Cámara de Diputadas y de Diputados y de senadores y de senadoras, o sea, que necesitaba de esta gobernabilidad que le daban otros sectores de la política argentina, más allá de Yaque, de la Libertad Avanza, que es muy escueta su representación legislativa. El que se termine esto me parece que también vuelve a poner en valor a la política, entre comillas, ¿no? Que es algo que les cuesta mucho hacer, o que pareciera no saber, no querer conceder, no saber hacerla, sino no querer hacerla. Y bueno, da este resultado que muestra que en definitiva la alianza sobre la que está sostenida el gobierno por ahora es muy frágil. Lo que pasa es que a mí todo lo que sea ganarle a Milei me pone contenta, y cómo se logran esos triunfos me parece que están siempre bien, digamos, pero estamos a pocos meses de una elección nacional donde tenemos que consolidar nuestros bloques legislativos y sobre todo evitar que Milei consolide bloques que le permitan quórum o que le permitan funcionar con más solvencia propia, porque entonces ahí empieza otro cuento, ¿no? Que es el cuento de no necesitar a nadie y volver a... Entonces me entusiasman estas victorias, me gusta ponerlo confrontando frente a un veto, recortando con sus propias manos, digamos, aquello que jubilados y jubiladas consiguieron luchando todos los miércoles, que las personas con discapacidad y sus familias consiguieron organizándose, digo, porque esas presiones populares sirven para poner al Congreso en situación de dar explicaciones, y eso logra que se resquebraje esa alianza tejida como muy livianamente, pero estamos ante una elección nacional donde Milei puede consolidar una fuerza legislativa propia y poner gente que se regodee de ser cruel como él a ser diputados y a ser senadores. Entonces, digo, estas victorias están bien, pero no dejaría de mirar como el horizonte de lo que tenemos por delante. Les pasó algo de info de este momento. Se aprobó la emergencia en discapacidad también. Y justamente Milei está ingresando a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Va a hablar ahora en instantes, a partir de las 19. Se espera que hable el presidente. Por supuesto, todos entendemos que va a hacer referencia a lo que está pasando hoy en el Congreso, que además fue una sesión muy tensa. El gobierno considera que la sesión es inválida. Villarroel y Patricia Bullrich tuvieron un cruce a través de los medios, ¿no? Sí, y aparte están las filtraciones de Fantino de ayer, ¿no? Voy a levantar el off y contar una conversación con el ministro. Todo eso, ¿no? Todo muy raro, que a mí me da a pensar que en definitiva lo que trataron de hacer es poner sobre la cabeza de los gobernadores y de los senadores
la responsabilidad de que este modelo se termine antes de tiempo, ¿no? De todas formas, más allá de que sea una marioneta, una terminal o lo estén usando, y no por eso que tenga menos maldad y menos crueldad el presidente, digo que se pelea con los gobernadores, se pelea con la vicepresidenta, se pelea con los senadores que le votan, digo, esto también de alguna manera me con parece, los periodistas, ¿no? Con los periodistas, con todo, va a hacer algún tipo de ruido a lo que hoy la escuché a Nora Merlín hablar de hipnosis colectiva, respecto de, ¿no? Cómo puede ser que los sectores que los perjudica este tipo de políticas han votado a alguien que habla de la motosierra, que se reconoce cruel, que más allá de que no hayan votado explícitamente sacar la protección a las personas que están enfermas de cáncer o los tratamientos, el Garraham, los jubilados, todo lo que ya sabemos. Lo cierto creo que en algún momento hay un clic, y ese clic me parece que están dadas las condiciones porque no hay sector en la sociedad o ese sector minúsculo financiero que esté mejor con este tipo de políticas. Hemos escuchado ya uno de los directivos, uno de las responsables de esta cadena de supermercados francesa, que tuvieron que cerrarla, y realmente estamos hablando... buscando un socio también acá en la Argentina, viendo, pero acá el problema que tienen esas grandes cadenas es la baja del consumo. En teoría, la ley de bases que cumplió un año vino también respecto de la modernización laboral para crear empleo de calidad, no lo estamos teniendo. Para las inversiones tampoco lo estamos teniendo. Para aumentar el consumo tampoco lo estamos teniendo. Estamos más endeudados, muchísimo más endeudados, y la verdad que las variables no cambian. Le tenemos que escuchar a Toto Caputo, el endeudador serial, porque eso creo que también forma parte de la hipnosis colectiva. Tenemos un tipo que nos volvió a endeudar, que hace un par de años que parece que nos olvidamos. Yo estaba durmiendo en una playa después de que nos metió 50.000 millones de dólares de deuda externa. Entonces, en algún momento cruje, y me parece que están empezándose a ver esas circunstancias, ¿no? Todavía no cumplimos 2 años del gobierno de Milei. Me espanta pensarlo en esos términos, porque no llegamos ni siquiera a octubre, bueno, ni hablar, ni a diciembre. Octubre va a ser sin duda una inflexión. Total. No tenemos ninguna chance de poder vaticinar cómo va a resultar, ¿no? Sí deseos, obviamente. Pero bueno, ahí se va a ir en una o en otra dirección. Me parece que cualquier escenario es mejor que tengan 90 o que tengan 80 legisladores propios, porque ahí ya tienen esta especulación de se viene el veto. Bueno, van a hacer lo que deseen, porque cada ley que no se ajuste va a ser vetada automáticamente. Y en eso a mí me parece, André, una buena noticia. Yo no soy para nada cultora de la unidad por la unidad misma, pero sí me parece una buena noticia que se haya consolidado un frente en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria, donde estén claras las ideas de oposición al gobierno de Milei, porque estamos hablando de una elección legislativa. Me parece que nos queda mucho camino por recorrer para poder construir un programa vinculado a volver a conducir los destinos de la Argentina. Falta para el 27. Falta mucho tiempo. Cristina incluso ayer habló, ¿no? Del 27, del 30, del 31. O sea, lo que nos está diciendo, lo que está diciendo Cristina es, esto no se resuelve en 2 meses. Esto es una crisis muy profunda. Acá se debe mucha plata. El endeudamiento que tiene el pueblo argentino solamente con el Fondo Monetario Internacional supera los 70.000 millones. Va a haber 2 gobiernos que tengan que hacerse cargo de esto. No, pero me parece que que la racionalidad del peronismo en una elección legislativa sea la de consolidar la mayor cantidad de votos para justamente frenar la posibilidad de que Milei pueda llegar a las mayorías. Totalmente. Y para también garantizarle al gobernador de la provincia las mayorías en las cámaras legislativas, porque también es la gobernabilidad de la provincia en un contexto de ajuste extremo, ¿no? La motosierra que pasa por la provincia con más saña que por otros lugares, con las transferencias al gobierno nacional y demás, y encima tener en contra
los bloques o la legislatura en sus dos cámaras, bueno, es una complicación para el gobernador, que es una complicación extra que es absolutamente indeseable en este contexto, y eso sumado a enfrentar octubre intentando limitar la cantidad de bancas que pueda obtener Milei y maximizar la cantidad de bancas que podemos obtener nosotros. Entonces, en ese sentido, la construcción de esta fuerza me parece lo más inteligente o lo más racional en este contexto, y una buena noticia de que podemos darle como dirigentes a nuestro pueblo, ¿no? Y después el desafío de llenar eso de contenido, porque no solamente tenemos que ser oposición, no solamente tenemos que ser resistencia, sino que tenemos que ser alternativa, y esa es como la segunda parte, ¿no? Bueno, y además del otro lado, lo que es la lista del oficialismo es la Libertad de Avanza. Ritondo se pintó de violeta. No tenemos nada nuevo en la oposición, más que ciertos métodos, y creo yo que un gobierno nacional y popular con políticas inclusivas que ya nos queda lejos en términos de tiempo, ¿no? Y que muchas veces lo medimos cuando hablamos de los pibes y las pibas. ¿Cuántos años tenía un pibe que hoy tiene 20 años en el 2015? Yo lo veo con mis hijos, pero realmente es así, y creo que urge discutir esas cosas. Me parece también una escucha activa, ¿no? La de Luisa Delfino. ¿Cómo es eso de la escucha activa? La escucha activa es no divorciar las emociones que produce un gobierno que destruye, cruel y perverso, angustia, desazón, depresión, de lo político. Politizarlas esas emociones. Así como politizamos la felicidad y politizamos los deseos, politizar esas emociones, porque no se trata de una cuestión de resiliencia y demás. A mí me llama mucho la atención, y también recuerdo a los 90, que retornamos a esos pensamientos mágicos ahora que tenemos las bodas de Caná de los dólares, que se convierte. Claro, sí. ¿viste? En vez del vino y el... Claro, bueno, para, porque hay una cajita mágica, que no todo el mundo tiene la llave de la cajita. Pero realmente, o sea, dejar eso brocal, ¿no? Y no politizarlo, me parece que es también, es lógico que con tanta desazón, con tanta pobreza, con tanta violencia, ejercidas también, sobre todo desde el discurso público, no aparezcan opciones mágicas. Y a mí me cuesta no sé. ¿A vos te cuesta lo de la opción mágica? No. Si es para gobernar, uno puede creer en el trasmundo que se le cante. Claro, porque fíjate, ahora, si vos cómo ganó Milei. Por eso, fíjate cómo ganó Macri, ¿no? Diciendo, ay, cambiemos, estamos yo puedo bien, hablar pero... con Lu, que lo hacemos de qué pasa con la luna en Tauro y demás. Ahora, ella no va a venir a decirme, la verdad que la política que vamos a implementar en el Ministerio de Mujeres, Géneros y demás va a ser en base a todas las personas que tengan, no. O sea, la relación de causalidad tiene que ser otra. Después de todo lo que pasó en la Argentina y de cómo ganó Milei, no sé, a lo mejor es un éxito, Nati. Bueno, un candidato que venga con los astros. No, pero yo sí estoy viendo cómo permean algunos discursos. Es un chiste, ¿no? Pero a mí me gusta mucho las redes sociales y fundamentalmente Instagram. Digo, me gusta intervenir ahí, mirar ahí lo que pasa. Y además me gusta comprar ropa, son dos cosas. Ay, sí, con razón me aparecen a mí todas las... Y en Instagram se cruzan esas dos cosas posibles. Y estoy viendo últimamente algo que me viene llamando mucho la atención, que es una red de emprendedoras argentinas de industria nacional que han hecho ropa, que hacen ropa, o que no sé, todo lo que tengo puesto, por ejemplo, en este momento, armándose y tejiendo como, bueno, estamos en crisis, el gobierno nacional no para de atacarnos. Y surge un segundo discurso, que es un contradiscurso a ese, que es el discurso importador, ¿no? Que es el discurso de, el que quiere esforzarse puede, si venís a China y no sé qué, y te traes 2 containers. Además hay varias plataformas que todo el mundo utiliza, que son para comprar en el exterior a la mitad de precio de lo que puedes comprar el mismo producto acá. Claro, no sé si el mismo, pero parecido. Pero lo que digo es del gobierno de Macri, donde el emprendedurismo era como el modelo de empresario nacional. Sí. En menos de 8 años, en 6 años, pasamos a un modelo de importación, ¿no? Como esta mirada de la meritocracia es la persona que se salva, es la inteligente que sabe comprar mejor los containers de China. Y es muy notorio cómo esa conversación está sucediendo y no tiene contraste, ¿no? Como, es muy poco... está muy poco vinculada al trabajo nacional la idea de traer
no digo que no te cueste tu esfuerzo, ¿no? Digo, pero la idea de traer un container de China y revender acá y reventar a tus propias compañeras con las que supuestamente sos, hasta incluso desde un discurso feminista sorora, ¿no? Porque hay una comunidad en Instagram de importadoras de emprendedoras. China. Claro, entonces esto que está pasando, digo, yo lo veo porque en esta pavada, pero me imagino que debe pasar en todo, sigue siendo la fragmentación del tejido social, ¿no? O sea, la idea de que siempre hay alguien que porque fue más inteligente, porque fue más rápido, porque fue más vivo, porque lo que fuera, pudo entender la clave de lo que demandaba la hora y entonces a esa persona sí le corresponde el éxito, en cambio a las otras personas. Entonces se va corriendo la idea del valor, ¿no? ¿Dónde está el valor? También es implacable la cantidad de publicidad, que no sé qué aplicaciones ustedes usan o cómo, pero te vienen todas las de para comprar acciones, ¿no? Para invertir en acciones, o sea, para ti, la timba, ¿no? Que bueno, no está mal, pero es un bombardeo. A mí me llegan un montón de esas y un montón de juegos en línea. Sí, esta semana pasó. Siempre me da duda y digo, ¿cómo será? Porque la verdad que lo que prometen es un montón de guita poniendo 2 pesos. No funciona así. Nunca, claro, nunca. No tengo ni pros ni dudas, pero no funciona. No, yo estoy segura que también, que no funciona así, pero el gancho. ¿Y a quién atrapan? Claro, como que te da ganas de entrar y ver de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es el engaño? ¿Cuál es la trampa? ¿Cómo cae? Es muy difícil esto. Y eso es el problema de las adicciones a los juegos de azar. Nosotros lo trabajamos acá en el programa como un problema social a atender. Totalmente. Pero está todo el tiempo en los teléfonos. Todo el tiempo. Con acceso a niños. Y hay algo que decía ayer Cristina en Parque Lezama respecto del endeudamiento de las familias, que me pareció muy, muy importante y no sé, pero... 3 de cada 4, no recuerdo el algoritmo que marcó. El 90% para comer, con la tarjeta. El 90% de las familias argentinas están endeudadas. Dijo, lo puedo leer. Estamos viendo cómo funciona este modelo para la gente, donde no solo se endeuda el país, sino que también se endeuda a las familias. El 90% de la población argentina tiene deudas y el 12% de los hogares tienen más de 3 deudas a la vez. El 76% de esas deudas no tienen cómo pagarlas. Muchos ya están en mora. Y hay que saber una cosa importante, que de cada 4 de esas deudas, 3 se originaron en el 2024. Durante el primer año, el economista experto en crecimiento con o sin dinero. Esto, que es de lo que habla Lucy Caballero en su libro, que recomiendo muchísimo, que se llama Una lectura feminista de la deuda, es uno de los primeros libros, si no es el primer libro, uno de los primeros libros que sacó Lucy con Vero Gago. Habla de que lo que sí derrama, o sea, en este modelo neoliberal, lo que sí derrama es la deuda. Y cuando entramos en la cesación de pagos familiares, ¿no? La gente no puede pagar la tarjeta, entramos en la fase terminal de un modelo, porque después el deterioro social que produce la deuda es un deterioro en los vínculos. Pues yo le debo a mi mamá, no le pago a mi mamá, empiezo a tener una relación mediada por la deuda con mi mamá, ¿no? Le debo a una amiga, bueno, a esa amiga la dejo de llamar porque me da vergüenza llamarla y decirle, che, no te puedo pagar lo que te debo porque no sé qué, ¿no? Como hay algo, y yo lo veo mucho en el trabajo, en el ministerio, grupos de trabajo donde ya las compañeras empezaron a prestar plata entre ellas, primero un mes a la que es madre porque no podía, no sé, y ahora tenemos un problema de, bueno, amíguense, o sea, no pueden trabajar juntas porque fulana le debe a mengana, mengana le debe a sutana. Entonces, esto que parece solamente económico, tiene una fase subjetiva, una fase emocional muy importante, que es el irte a dormir a la noche, apoyar la cabeza en la almohada y decir, ¿cómo cuernos voy a pagar lo que debo? Lo que debo, exactamente. Sí, bueno, los bancos ahora están con una promo para que refinancien las familias me sus llega todo tarjetas. El tiempo, sí. Pero la en tasa, la micro pero la tasa con los bancos y en la interés, macro con el Fondo Monetario Internacional, claro, ¿no? Pero es el exacto. yugo de la ausencia de soberanía individual o bueno, de eso hablaba Cristina personal. ayer, de qué independencia estamos hablando. Así es. ¿Somos verdaderamente libres? Bueno, gente bella, muchas cosas para comentar. Hemos hecho un repaso, nos lo merecíamos este encuentro. Tal cual, la verdad que sí. Presencial. Exactamente, así que bueno, volvemos en una semana, quedamos los jueves, 18:30. También Viste que los jueves venimos con buenas noticias, los miércoles era todo el día, cagan a palos a los jubilados, cagan a palos a los jubilados, represión. Bueno, Hoy cambió la energía. Cambió la energía, porque cambiamos de día. Ahora queremos que... Veto, vamos a empezar. Pero los vetos son los viernes. Los jueves salen las leyes, los vetos son los viernes. Los miércoles le pegan a la gente. Los jueves cuando salgan las leyes, entonces. Se fija la conversatoria firmado, ¿no? Firmado, listo. ya está. No lo movemos. Vamos a dar la media vuelta.
3 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Seguimos con atención lo que está pasando en la Cámara de Senadores. Es ley el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad. En instantes va a hablar Javier Milei en la Bolsa de Comercio. Veremos si podemos tener rápido, ¿no? En algún momentito de la próxima media hora, algún título vinculado con las declaraciones que va a hacer el presidente. Ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, aquí Adrián Stoppelman. Seguramente vos, como yo, como tantos otros, nos estamos preguntando ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo creo que tal vez fue la desinteligencia artificial. Y para combatir la desinteligencia artificial, este fin de semana, 2 shows. El viernes 11 en Lo de Néstor y el sábado 12 en Vicente López en Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial. Las entradas por Passline o al 11 35 90 57 45. Viernes 11, Lo de Néstor. Sábado 12, Vicente López, Tiempos de Memoria. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Buscamos contarte lo que no te cuentan. Conversar lo que te deja sin palabras. Y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, para que bajemos un poco las revoluciones, ¿no? La musiquita nos viene bien, dimos la media vuelta. No fumamos nada. No, hemos conversado bastante. Hay expectativa por lo que pueda decir Javier Milei, medio que ya sabemos qué es lo que va a decir. No, putear a todos. Sí, responsabilizar a los gobernadores, a la oposición. Y a Villarroel. Sí, de la crisis que tiene él en su propia gestión, que no es solamente económica, ¿no? También tiene el caso Libra. También el caso Libra, que cada vez lo compromete más, ¿no? Cada vez ya pasa de ser coincidencias que no pueden ser tan casuales, ¿no? Esto trascendió en el día de hoy, a partir de algunas cosas de ayer ya, de una investigación que llevó a cabo Fernando Molina, que estuvo también en la comisión del Congreso, donde esto se está investigando. Fernando Molina, ¿qué es lo que advierte en el seguimiento que hace de los movimientos financieros de Hayden Davis? Que desde una billetera virtual se le envían al empresario Dave Portnoy $4,5 millones de dólares. $4,5 millones de dólares que Portnoy reconoce que se los envió Hayden Davis en virtud de que él había invertido y había sido una de las víctimas de la estafa de Libra. Portnoy es además, recordarán los oyentes, a quien Hayden Davis le dice en una suerte de entrevista que él tiene 100 millones de los argentinos y que está esperando instrucciones del gobierno a ver qué hace. A partir de esa billetera virtual de la que Hayden Davis le gira la plata a Portnoy,
Fernando Molina empieza a ver qué otros movimientos tiene esa billetera, que ya declaradamente se sabe es de Hayden Davis, porque él lo reconoció públicamente. Bueno, ¿qué es lo que encuentra? Que el 30 de enero, es decir, el mismo día en el que Javier Milei publica en X la foto tan popular que se ha hecho con Hayden Davis, en que están los dos con los deditos así para arriba y con carita, que dice mi asesor en temas de tecnología, de criptomonedas. Bueno, ese mismo día, 40 minutos después que Milei sube esa imagen, Hayden Davis realiza hacia una billetera virtual una transferencia de $507.500. Hay que averiguar de quién es esa. ¿De quién es? $500.000. $500.000, sí. Con una práctica que también lo desnuda Hayden Davis en su operatoria. Siempre antes de hacer una transferencia, incluso la de Portnoy, primero hace un envío de poquita plata, $100 en una oportunidad, otra menos, para probar el sistema, a ver si funciona. Para habilitar el canal, ¿no? Claro, a ver si llega, ¿viste? Te llaman, che, ¿llegó? Sí, bueno, entonces ahora sí te mando la crocante. Una coincidencia, decir, bueno, justo cuadró un negocio. El 3 de febrero, Hayden Davis hace un depósito, un giro a través de su billetera virtual a otra billetera virtual de $1.991.000. Y en los días subsiguientes, 2 transacciones más que llegan a un total de $4,5 millones. Eso el 3 y los días subsiguientes. Sí. El 4 de febrero, Mauricio Novelli, el nexo entre Hayden Davis y Javier Milei, abre las cajas de seguridad en el 2, en la sucursal Martínez del Banco Galicia, y en los días posteriores va, está filmado, con su madre y su hermana con mochilas llenas de dinero a depositarlas en esas cajas de seguridad. Cajas de seguridad que una vez que estalla el escándalo, el 13 de febrero, 14 de febrero, el 17, el primer día hábil posterior, la hermana y la madre van y las vacían. También están filmadas. Y el día anterior a que se estallara el escándalo, el 13 de febrero, a otra billetera virtual, Hayden Davis gira $1.275.000. El día anterior a que Milei publique el Twitter. El tweet. Demasiadas coincidencias. Bien. Vamos a seguir con nuestra línea informativa y el análisis ahora en comunicación con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Muchas gracias, diputado Moró, por atendernos. Andrea y Víctor los saludan en la 530. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Cuántos temas estábamos hablando del caso Libra y de todas estas operaciones coincidentes y millonarias, ¿no? Porque además de los problemas de gobernabilidad que obviamente tiene en este momento el presidente, también tiene toda esta investigación que pesa sobre él y que, de la cual se desentiende absolutamente. Así que, diputado, mucho para conversar y primero sí me gustaría que nos diga, porque tenemos tantos problemas los argentinos, tantos de todo tipo, sociales, económicos. ¿Cuál es la cuestión más urgente que debe atender hoy la política? Bueno, la más urgente es precisamente sincerar la situación, porque efectivamente tenemos muchos problemas que se agravan porque se los pretende tapar, porque se los pretende negar, o porque se los pretende presentar de una manera absolutamente diferente a la naturaleza que efectivamente tienen. Es decir, lo primero que debemos hacer desde la política es presentar la agenda de la realidad, aunque parezca mentira. Estamos viviendo una ficción hace ya muchos meses, ya desde el inicio del gobierno de Milei, pero se ha ido agudizando. Estamos viviendo una ficción en materia económica, en materia financiera, una ficción democrática. Entonces lo primero es sincerar la realidad y darle un orden al problema de los temas que tenemos entre manos. El tema más importante que tenemos entre manos es el tema del endeudamiento externo, sin lugar a dudas. ¿Por qué digo sin lugar a dudas? Porque es el tema que nos está obligando o está llevando a un proceso de ajuste sin fin, que tiene como único objetivo atender
problema que es insoluble si no le damos un abordaje de otra naturaleza, y encima pretenden en paralelo ejecutar un plan de pobreza planificada. Entonces el primer problema que tenemos que abordar es ese problema. Fíjese usted que estamos discutiendo hace meses un supuesto superávit que todos sabemos que está alcanzado a través de medidas crueles y ficticias, y mientras tanto el gobierno se ufana de no emitir pesos, pero estamos emitiendo deuda en dólares, que es muchísimo peor, porque estamos emitiendo deuda en una moneda que nosotros no imprimimos, de la que tenemos enormes carencias, y además los argentinos, tanto las familias argentinas como las empresas argentinas, con algunas excepciones, no ganamos en dólares. Entonces es un endeudamiento o una emisión de deuda que genera gravísimos problemas en el horizonte, y no a largo plazo, sino en el horizonte inmediato. Es evidente que la Argentina, siguiendo esta ficción de Milei y siguiendo esta situación, digamos, ficticia, está encaminándose a lo que nosotros denominamos las 3D: un default, una enorme depresión que se nota a simple vista caminando por la calle, y una deflación que es producto de la caída del consumo, que a su vez genera caída de la renta de las empresas, y eso a su vez genera desempleo. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es terminar con esta ficción, y también tratar de ponerle un freno a la deriva autoritaria, porque a medida que los problemas se agravan como consecuencia de la aplicación de estas políticas, al gobierno lo único que se le ocurre es aumentar el nivel de represión y de persecución. Sí, ponerle un freno, por ejemplo, con acciones como las que ocurrieron hoy en el Congreso de la Nación, digamos, aprobando resucitando, ¿no?, la moratoria previsional, una recomposición de los saberes jubilatorios, la emergencia en discapacidad, pero bueno, con el veto presidencial como horizonte, ¿no? En ese juego, en ese juego perverso estamos detenidos, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es el beneficio político de lo que está pasando hoy en el Congreso de la Nación, si tenemos que mirar en perspectiva, Leopoldo? Bueno, el beneficio es que nunca es tarde, a pesar de que nosotros habíamos advertido a otros sectores políticos que se mostraban como dialoguistas, negociadores, con peluca, con semipeluca o con bisoñé, que el camino de darle al gobierno herramientas como la ley base o apuntalar el decreto 70 era un gravísimo error. Bueno, ese error empieza a desandarse el camino de ese error, porque bueno, las consecuencias catastróficas de haber cometido ese error están a la vista. El Congreso argentino hoy está tratando de sincerar la realidad, pero la reacción del gobierno va más allá de lo que uno puede imaginarse, porque lo que dijo el presidente en las últimas horas es casi la antesala a una amenaza de cierre del Congreso. Sí. Y más explícita en el mismo sentido, con un lenguaje aún más violento propio de su naturaleza, lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y por detrás de ellos, bueno, se ha desatado una campaña brutal donde algunos tuiteros del gobierno están proponiendo bombardear el Congreso, o directamente llaman a liquidar a los senadores y a los diputados. Me imagino yo, o quiero creer, que algún fiscal o alguna jueza o juez va a reaccionar frente a esto, porque hace unos días atrás, por tirar unos volantes en la puerta de la casa de un diputado, fueron llevados al penal de Seiza militantes bajo, digamos, acusaciones del Código Penal, y ahora resulta que a cara descubierta la ministra de
de seguridad y los tuiteros están planteando matar senadores, matar diputados, bombardearlos, y bueno. Claro, uno de ellos es Fran Fihab, ¿no? Que es uno de los principales influencers del oficialismo. Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro, es lo que escribió en Bueno, eso es una amenaza Twitter. explícita, es una amenaza de muerte explícita y además es una amenaza institucional. Supongo que hoy el Ministerio de Seguridad debería estar haciendo allanamientos en la casa de este personaje, haciendo todo lo que hicieron por unas chicas que habían tirado unos volantes en la puerta de la casa de Esper. Hasta ahora no pasó nada de eso, diputado. Bueno, entonces digo, por eso yo recién decía, hay que sincerar la realidad, tanto desde el punto de vista de la ficción económica que se está viviendo, como desde el punto de vista de la ficción democrática, porque efectivamente los que están poniendo en riesgo las instituciones democráticas es el propio gobierno. ¿Y cómo interpreta usted en este contexto, en esta que usted nos está comentando, lo que sucedió ayer con Fantino, con este supuesto off que fue violentado y con el contenido de ese off en el medio de la negociación con los gobernadores? Bueno, ¿cómo lo interpreta? ¿Como parte de estructuras que se están resquebrajando, como una operación política, como un elemento más de presión a los gobernadores? Le digo todas estas opciones porque fueron las que estuvimos manejando nosotros para observar, ¿no? El hecho y los últimos acontecimientos. Son manotazos desesperados de un gobierno que sabe que inexorablemente va a ocurrir lo que nosotros venimos planteando, pero que quiere adjudicarle la responsabilidad al otro. Es decir, el gobierno es consciente, sobre todo el ministro de Economía, de que vamos al escenario que les acabo de describir, de default, de depresión y de deflación, y que la crisis es inevitable. Entonces, pretenden, por un lado, presionar al Congreso, pero fundamentalmente hacer recaer en las espaldas del Congreso lo que inevitablemente va a ocurrir en la Argentina. Ahora, lo hacen de una manera además muy torpe, porque la maniobra que pretendieron llevar adelante terminó siendo un tiro por la culata para el propio gobierno. Porque, bueno, objetivamente, el intento de usar todos esos argumentos para presionar al Congreso, a los gobernadores, y de alguna manera adelantarse a lo que inevitablemente va a ocurrir, terminó acelerando y profundizando la inquietud en el mundo de las estructuras económicas. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque son manotazos de ahogado. Usted sabe que cuando una persona se está ahogando, no solamente está en peligro ella, sino que pone en peligro incluso a aquellos que quieren salvarla. Sí. Porque se desesperan y abrazan al otro y se lo arrastran al fondo del mar. Y bueno, esto es lo que está pasando. El gobierno está dando manotazos de ahogado. Bien. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Qué tal? Leopoldo, otra de las cosas que dijo el gobierno, además de lo del supuesto golpe institucional que acusó a los senadores por cumplir con su labor, que es la de legislar, otra de las cosas que dijo fue que estas leyes provocaban un desequilibrio fiscal en las cuentas del gobierno, equilibrio fiscal que ya habían perdido por otra parte. ¿Cuánto del PBI afecta lo que se sancionó hoy en el Senado, que antes había salido de diputados, en cuanto a las jubilaciones, el aumento de haberes y el aumento del bono, y en cuanto a la emergencia en discapacidad? ¿Cuánto es? No, son cifras mínimas que están precedidas por 3 ceros, el 0,7 del PBI, el 0,4. El gobierno miente descaradamente. Incluso le diría que algunas que se autofinancian, por ejemplo, algunas de las que están proponiendo las provincias para recuperar parte de lo que le quitaron, porque son recursos que objetivamente eran de las provincias. No, el gobierno, el problema que tiene es que va en una dirección
Todo eso que tiene que encontrar algún mecanismo para justificar la crisis que ellos mismos están provocando. Entonces inventan que las decisiones del Parlamento aumentan el déficit fiscal, dicen que no hay plata para financiar tal cosa o tal otra cosa, y sin embargo hay fondos que el propio Congreso les indica de dónde los pueden sacar. Por eso digo que estamos viviendo una enorme ficción. Ese es el problema. El problema es que, claro, en el medio de todo eso la gente vive con una profunda angustia, aumenta la confusión, ya hay una frustración generalizada respecto al gobierno. Yo creo que muchísimos sectores de la sociedad le picaron el boleto, como se dice comúnmente. Lo que pasa que todavía probablemente no aparezca en el horizonte una alternativa. Eso es lo que lleva también a que haya alta abstención en las elecciones. Pero lo cierto es que el gobierno miente descaradamente. No hay ninguna afectación al, digamos, equilibrio fiscal. La afectación al equilibrio fiscal es la que todos los días produce el gobierno con sus maniobras de carácter cambiario y financiero. Pero estas medidas que se están promoviendo en el Congreso no afectan para nada al equilibrio fiscal. Y ya que habla, Moró, de la necesidad de construir una alternativa a esto, ¿qué evaluación hace de cómo se resolvió finalmente la conformación del Frente en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que es un paso importante, paso significativo. Me gusta muchísimo la definición de la sigla. Esta idea de Fuerza Patria me parece que es una síntesis perfecta de una etapa donde tenemos que empezar la tarea de la reparación del daño que el régimen ha producido. Y esa reparación tiene que ver precisamente con la patria y tiene que ver con la democracia. Yo creo que, se va a ir recuperando una mística, se va a ir generando un camino de propuestas a partir de lo que ya hace mucho tiempo viene abriendo paso en la sociedad argentina desde el punto de vista de los conceptos que Cristina, como conducción de este espacio, ha venido plantando para una agenda de discusión. Y creo que deja un escenario muy nítido. De un lado, las fuerzas nacionales, populares, democráticas, y del otro lado Milei. Y creo que eso ya es un paso en sí mismo positivo. Bueno, y la necesidad de encauzar el debate hacia la importancia que tiene una elección de medio término en este contexto, ¿no? Porque en otras ocasiones la elección de medio término fue interpretada y fue abordada en campaña electoral de otras maneras, pero me parece, nosotros charlábamos hace un ratito nada más sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de esta elección de medio término y esto que está diciendo el presidente y que están diciendo también Francos y también los ministros de Milei, que el presidente va a vetar todo, va prácticamente a anular el Congreso, y si tiene más bancas, los números le van a cerrar para que el veto sea casi automático, ¿verdad? Sí, está claro que, el ataque que Milei y sus acólitos están llevando adelante contra el Congreso demuestra la importancia del Congreso como herramienta de defensa de la sociedad. Si queremos defender la sociedad, hoy más que nunca queda claro que hay que dar una batalla para que se fortalezca el Congreso, no para que se debilite el Congreso. Bien. Milei quiere debilitar el Congreso para extender su política de crueldad, de destrucción, ni siquiera del Estado, porque no solamente está destruyendo el Estado, está destruyendo el Estado y está destruyendo fundamentalmente la sociedad. Yo creo que hoy más que nunca queda claro que la trinchera de defensa de la sociedad es el Congreso y que por lo tanto hay que defender el Congreso, y defender el Congreso significa votar a aquella fuerza política que está en condiciones de desplegar un dispositivo que permita frenar estas políticas económicas y no actuar de manera pendular como ha ocurrido en este último tiempo con lo que se ha llamado la oposición que no se opone. Y me parece que eso, va a quedar
de a poco, a medida que pasen las semanas, muy claro, y va a quedar en claro además que la manera de defenderse es yendo a votar, porque yo creo que nuestro desafío como oposición es básicamente incitar, es promover que la gente vaya a votar. Yo entiendo la frustración, porque hay una frustración con el gobierno de Macri, una frustración con el gobierno de Alberto Fernández, que no estuvo a la altura de las circunstancias que se esperaban de un gobierno nacional y popular, y obviamente ahora hay una enorme frustración con el gobierno de Milei. Pero esa frustración me parece que tiene que servir para canalizarla en el sentido positivo, de saber que cada voto que vaya a meterse en la urna es un voto que está dirigido a defender a la sociedad. Por eso el ataque de Milei al Congreso, y bueno, y por esa razón el pueblo, la sociedad tiene que defender el Congreso. Me gustó eso, la manera de defenderse es ir a votar. Me gustó. Está pasando que, bueno, el escenario va cambiando y muy rápidamente. Bueno, todo el gobierno de Milei ha sido hasta acá muy vertiginoso en cuanto a la motosierra, toma de decisiones. Esta semana estuvimos charlando, Leopoldo, sobre temas durísimos, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos enteramos que el Instituto Oncológico, el ROFO, está en una situación de muchísima precariedad, al punto de que no tienen medicación paliativa, no tienen un mamógrafo, cuestiones muy delicadas, ¿no? Que parece que por momentos estamos discutiendo el endeudamiento, discutiendo un montón de cuestiones y hay mucha gente sufriendo. Y justamente siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es hoy el rol de la política y el rol de los dirigentes en un contexto de tanto dolor? Porque la verdad que es doloroso. Todas las noticias que hemos dado, el cierre de vialidad, cuestiones que van pasando, ¿no? Como, bueno, son tantas noticias y todas tan dañinas y dejan un tendal de personas sin trabajo, de asuntos que empiezan a funcionar peor de lo que están funcionando ahora, que la pregunta que le hice al principio es la misma que nos vamos a seguir haciendo de acá hasta la elección de medio término, ¿no? ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más urgente? Y hoy todo se ha transformado en urgente en la Argentina. Mira, vos recién mencionabas el cierre de vialidad. Sí. Vialidad se cerró hace creo que 48 horas formalmente. Ese mismo día, el mismo día que salía la decisión del cierre de vialidad, se desplomó un puente sobre la ruta 7 en el kilómetro 585 en Córdoba, en Vicuña Maquena, se desplomó sobre la ruta. Gravísimo. Se cayó el puente. Y bueno, eso que tiene que ver con que no hay inversión en obra pública, mantención de obra de la obra pública, de las rutas, se muere gente, se caen puentes, hay accidentes viales como nunca ocurrió en la historia argentina. Bueno, es parte del fenómeno de destrucción, que es un fenómeno que es de aceleración, digamos. Sí. No es un fenómeno que al contrario, a medida que van destruyendo, la destrucción se acelera cada vez más. Entonces, bueno, me parece que precisamente es ahí donde la dirigencia tiene que estar, tenemos que estar, pero no solo denunciando, tenemos que además de denunciar, tratar de articular las luchas que hay que librar y que se están librando, tratar de llevarlas a un solo punto y básicamente tomar conciencia, o mejor dicho, hacer que la sociedad tome conciencia, como decíamos recién, de que esa batalla tenemos que coronarla con un triunfo aplastante en las elecciones de medio término para que efectivamente se frene este proceso de crueldad y además no terminemos de perder la democracia, porque también este es un factor principal. Si se llevan puestos los derechos y garantías de los ciudadanos, ni siquiera un resultado electoral va a servir. Entonces necesitamos mantener las reglas de juego de la democracia. Si viviéramos en un país con una justicia imparcial, independiente, probablemente buena parte de lo que está ocurriendo, no digo que no ocurriría, pero se vería frenado o habría paliativos, pero desgraciadamente vivimos en un país
donde no hay justicia imparcial e independiente, y entonces eso agudiza los problemas, digamos, los agrava. Leopoldo, como siempre, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Chau, Andrea, que le pase muy bien. Chao. Era el diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Tratamos de repasar lo más que pudimos los temas, los títulos del día con él. Siempre está bueno porque, bueno, profundiza y va al punto. Me gusta esto de que la manera de defenderse es ir a votar. Me gusta. Es el instrumento que tiene el pueblo, devaluado, como lo quieran llamar, pero sí, es el instrumento con el que sigue contando el pueblo para cambiar esta realidad. Así es. ¿Te acordás cómo se enojó Macri, no? Aquella vez cuando perdió. Nos mandó a dormir. Sí, te mandó a dormir, Andrea, recuperó. Bueno, a mí sola no. Bueno, a todos los que habían ido a votar. A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Bueno. ¿Qué va a ser? 19:38, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19 en Bargoglio, Bacacay 2414 en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Construimos un playón de hormigón y veredas en Diagonal Granaderos de San Martín, entre Diagonal Constituyentes y Alberdi. También continuamos reconstruyendo Avenida Los Inmigrantes, entre calles 1379 y 1387 de Villa San Luis. Además, mejoramos 15 cuadras en Ceballos y repavimentamos en Altamira. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Waxon.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Por la verdad, siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio. Ya estábamos acá, Uy, cómo se voló este programa, ¿eh? Tremendo. Terrible. ¿Qué manera de emitir sonidos? Tremendo. Espero que hayamos dicho algo. Claro, vamos a confesar algo con nuestros oyentes porque Sí. así se preparan para mañana. Sí. Lo que les habíamos prometido ayer, que teníamos entradas, era cierto. Sí, es tenemos cierto, es entradas. cierto, pero Lo vamos que no a pasar tenemos para es mañana, tiempo y claro. la vamos a pasar para mañana. Se Porque levantó no- la sesión. Sí. Ahora, confirmado, ¿no? El veto y la Sí. judicialización. ¿Qué dijo recién Milei en la bolsa? Sí, Está hablando eso, todavía está el hablando presidente. todavía, pero básicamente dijo eso, que va a vetar y que va a judicializar todo lo que aprobó el Senado hoy. Ujú. Muy democrático. Recién lo dijo Leopoldo, ¿no? Lo que quiere es ir contra el Congreso de la Nación. El presidente es un ataque del gobierno al Congreso y la manera de defendernos que tenemos los argentinos es ir a votar. Romper el abstencionismo también, ¿no? Que fue uno de los protagonistas de las elecciones que se fueron dando en la Argentina hasta ahora y que nos dejan a todos un gusto amargo sobre la amargura general y global y yo diría mayoritaria que hay hoy, unos por una cosa, unos por deudas, otros por problemas de salud, otros porque no les alcanza para pagar el alquiler, en fin, cada uno con su realidad material y cotidiana, atravesando momentos difíciles. Bueno, esto se manifestó con yo creo que es un modo de expresión, abstenerse a ir a votar, pero hoy urge la participación. Sin duda, urge la participación. Vamos a abrir el Cónsul Tesler. Saludamos al doctor Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de La Vuelta. ¿Cómo va, Leonel? Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Acá estamos. Bueno, hoy con esta movida, ¿no?, en el Congreso de la Nación y con toda la crisis, ¿no?, política y económica que nos atraviesa y que también toca casi continuamente al sector sanitario, a la salud. Así es. Bueno, tenemos el ejemplo claro de los decretos que salieron a fin de la semana pasada, haciendo uso de los últimos días de las facultades delegadas del Poder Ejecutivo, donde se metieron, por un lado, con los hospitales nacionales, que crearon un organismo nuevo que va a ocuparse de la administración de los 5 hospitales nacionales que
que quedan, Ujú. que están, de esos 5, 4 están en el territorio de la provincia de Buenos Aires, que son hospitales muy, muy grandes y con funciones muy diversas. Van desde el Hospital Bonaparte, que está orientado especialmente a la Salud mental. salud mental y a Ujú. los consumos problemáticos, hasta el Instituto Psicofísico del Sur, que es un instituto de rehabilitación que queda en Mar del Plata, pasando por el Hospital Posadas, que es un hospital de altísima complejidad que también queda acá en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Aparte de eso, en otro de los decretos que salieron a fines de la semana pasada, se concretó el desarme del Instituto Nacional del Cáncer, algo que venían amenazando hacía varios meses. De hecho, parecía que ya no existía más el Instituto Nacional del Cáncer, pero se concretó su desaparición al fin de la semana pasada, y se cerraron otros tantos institutos, el Instituto Cardiovascular, el Instituto de Medicina Tropical, que viene desarrollando actividades de atención e investigación desde Misiones, dejó de existir y pasó a las funciones supuestamente las va a desarrollar el Instituto Malbrán, en realidad ANLIS, que es la administración de laboratorios e institutos de salud, pero sin aumentar el presupuesto. Quiere decir que se ahorran plata, y supuestamente sin mejorar el presupuesto, o sin trasladar el presupuesto del instituto que dejó de existir, alguien se va a ocupar de esa misma función. A eso se le suma la nueva reglamentación de las residencias nacionales, que por suerte no toca a las residencias que dependen de cada provincia, pero que afecta muy muy fuerte al principal sistema de formación de especialistas en el campo de la salud, que eso motivó que el lunes haya habido una reunión que la convocó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero que fue una reunión federal. Asistieron a esa reunión ministros de salud de varias provincias del país, muy preocupados por la crisis que hay en el sistema de residencias. Estuvimos de diferentes universidades, también de diferentes partes del país. Hubo sindicatos nacionales, ATE, UPCN, Sindicato de Salud Pública, participando, porque realmente es una situación muy complicada para la gente que está entrando a las residencias, pero especialmente para el futuro cercano del sistema de salud. Todas estas cosas, estos ataques frontales tanto a la fuerza laboral en salud, a la formación en salud, como a la atención de la salud de la población, hace que después de que lo hayamos venido reclamando de diferentes lados durante mucho tiempo, se haya llegado a empezar a organizar una gran marcha nacional de salud, que va a ser el jueves que viene, el 17 de julio, y que ahora en este momento todavía se está llevando a cabo una reunión organizativa en la sede de ATE Nacional, que es muy, muy, muy masiva la reunión, para marcar consignas, recorrido y definir bien el horario de esta marcha, que esperemos sea tan masiva como merece serlo, ¿no? Lógico. Bueno, nos estás dando un adelanto entonces de que se viene esta movida para la semana que viene, justo dentro de una semana. Justo dentro de una semana
vamos a estar marchando y seguramente se va a replicar, vamos a estar marchando en la ciudad de Buenos Aires, pero se va a replicar seguro en otras partes del país porque estamos en una crisis sanitaria nacional que no se debe a ningún fenómeno natural, a ninguna pandemia, sino a las políticas salvajes de este gobierno que se dice libertario. Claro, bueno, y de hecho comentábamos recién, no sé si alcanzaste a escuchar, si ya estabas en línea, que el presidente acaba de reiterar en la Bolsa de Comercio que con respecto a la emergencia en discapacidad y con respecto a la movilidad jubilatoria va a vetar y va a judicializar lo que se aprobó en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, bueno, no es que la agenda se está aquietando o que hay algún recule, sino que van por más. No, para nada, no se están achicando para nada, y me parece que no nos queda más alternativa que luchar en las calles, resistir en las calles y lo que ustedes mencionaban recién, acordarnos de todo esto cuando dentro de poquito tengamos que ir a votar. Por supuesto. Porque acá estamos viendo que lo que se vota tiene consecuencias directas en todas las dimensiones de nuestra vida. La verdad estamos súper complicados en todas las dimensiones. Todo lo que pasa en todas partes influye en la salud, y lo que nos está pasando es que quienes nos dedicamos a la atención en salud estamos con cada vez menos herramientas para... Lógico, porque además estamos hablando del resquebrajamiento de lo institucional, de la infraestructura, de los salarios, del personal que trabaja en el sistema de salud. Pero además, y lo dejamos para la próxima seguramente, Leonel, además las consecuencias sobre la salud que tiene estas políticas que están poniendo a las mayorías al borde del colapso, ¿no? Nervioso, me imagino con depresión, con ansiedad, con patologías que no se pueden tratar, lo hemos hablado en otras ocasiones, gente que no puede comprar su medicación, para, qué sé yo, un anticoagulante, una medicación para lo que sea, lo que necesiten. Entonces también el sistema de salud debe estar de algún modo colapsado, si es que todavía pueden llegar, tomarse un tren, tomarse un colectivo para ir hasta un hospital. Tal cual. Así es como estamos. Y aparte de las consecuencias de no poder compartir los medicamentos o no poder llegar al hospital, están las consecuencias sobre la salud de esto que nos pasa a casi todos, que es que vivimos peor. No saber si mañana vamos a tener trabajo o no saber si te alcanza o no para satisfacer las necesidades mínimas, lo que vas a ganar, tener que trabajar más para ganar menos, todas esas cosas repercuten directamente en la salud de cada uno y en la capacidad que tenemos colectivamente para cuidar la salud. Bien. Es súper difícil. Bueno, Leonel, la próxima semana entonces vamos a estar hablando en el contexto de esta marcha nacional de salud y bueno, y vamos a tener tu análisis. Sí, seguro hacemos una croniquita de la marcha que seguro va a haber terminado recién y analizamos un cachito. Bárbaro, te mandamos un abrazo. Abrazo grande, que anden bien. Dale. Leonel Tesler en la vuelta completa con esta noticia, esta novedad, ¿no? No teníamos agendado. No, todavía no. Esta marcha nacional en defensa del sistema de salud que hoy está en una crisis total. Te veo muy concentrado porque veo que algo más hay por ahí. Exacto. Porque sigue la sesión del Senado. Sí, claro. No terminó. Están tratando ahora los dos proyectos presentados por los gobernadores, el de distribución de aportes del Tesoro Nacional, los ATN, y los cambios en la distribución del impuesto a los combustibles. El oficialismo, por supuesto, rechazó el temario y adelantó que va a impugnar la sesión. Y por las mismas razones, ¿no? Por cuestiones reglamentarias, pero que además que afectan el equilibrio fiscal. Y ojo que el gobierno, cuando dice que estas leyes le afectan el equilibrio fiscal, de alguna manera lo que está haciendo es confesar un delito. Porque el impuesto a los combustibles tiene un destino específico
es lo que se conoce administrativamente como una tasa, no como un impuesto en realidad, que es lo que se recaude por el impuesto a los combustibles no tiene que ir a enjugar el déficit fiscal, tiene que aplicarse al mantenimiento de las rutas nacionales. Y el gobierno, al decir que si le tocan esa plata, le están moviendo el equilibrio fiscal, lo que está diciendo es que está transponiendo rubros, que está utilizando esa plata para otra cosa que no es el destino específico que le otorga la ley. Sí. Por lo tanto, de alguna manera indirecta, lo que están haciendo es confesar explícitamente, más allá de que ya sabíamos que lo estaban haciendo, que están cometiendo un delito. Uh-huh. Te estoy escuchando y, o sea, como que el cerebro lo estoy... Lo partiste al medio. Claro, pasa varias veces, ¿no? Estamos haciendo todos los días en vivo el programa y este es un tema que vamos a abordar seguramente mañana, el tema de si todas estas cosas que se están aprobando, como dice el gobierno, van a afectar el equilibrio fiscal. Claro. Y estaba viendo que hay una información ahora en ámbito financiero que dice que el paquete que impulsa la oposición en el Congreso no alcanzaría para entrar en déficit este año. Ajá. Y hay detalles sobre cuál es el costo del paquete fiscal vinculado con el tema jubilatorio, cuál es el paquete con respecto a la emergencia en discapacidad. Bueno, están las cifras y evidentemente ya el título nos está diciendo no entraríamos en déficit por esto. Es decir, hay cuestiones y hay razones políticas que está tensando y se está provocando. A ver, no le resultó tan fácil este distanciamiento con los gobernadores. Por supuesto. Y ellos, y Milei lo tensó, fue a fondo con otras cuestiones y bueno, el costo recién comienza a verse en escena. Pero además, de última, si llega a haber en algún momento déficit fiscal, el déficit fiscal lo están provocando ellos, porque el 70% de la economía nacional, de la conformación del es mercado interno, y los que están haciendo pelota, el consumo, la industria, todos los lugares de donde se recaudan impuestos que hacen a la salud financiera del Estado, son ellos. Si no se vende, no se recauda IVA, no se recauda impuestos, no se recauda nada. Bueno, son ellos los que están jugando con el déficit fiscal. Acá encontré, bueno, son las 8. Mañana seguimos. Son las 8 en punto, Mastrangelo. Nos vemos mañana. Claro, se acabó. Que mañana empieza el fin de semana. Sí, por supuesto. Quédense en la 530, ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Gracias a todo el equipo. Nos reencontramos mañana. Quédense ahora escuchando a la Sandra. Chau, chau. Si lo que sueño concluye en algo. En AM530 pasan muchas cosas.